un espacio para conversar y aprender. En ADN seguimos compartiendo la buena educación. Ya estamos de regreso en La Buena Educación y les cuento que Fundación Santillana te invita a la Semana Internacional de la Educación Chile 2015 con la presencia de los más destacados expositores del mundo en políticas educacionales vanguardistas. Este sábado 6 de octubre a partir de las 9 de la mañana, más información en fundacionsantillana.com. Seguimos conversando en La Buena Educación. Hoy estamos hablando de escritura y estamos con Carmen Sotomayor, profesora e investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, y con Marcelo Cárdenas, subdirector de contenidos de Editorial Santillana. Efectivamente, y estábamos justo entrando en materia. Y yo tengo una pregunta para Carmen, porque para quienes no somos especialistas en el tema del lenguaje escrito, es muy difícil comprender cómo un texto, por ejemplo, como mencionabas tú, Carmen, los textos de nuestros estudiantes de sexto año tienen coherencia interna, pero no tienen buena puntuación. Y uno incluso ve memes y chistes por ahí que hablan de cómo poner mal una coma cambia el sentido de todas las cosas. Para el público en general, ¿cómo es posible que coexista ese sentido comunicativo del texto con una puntuación o un uso de la ortografía no muy correcto? ¿Cómo se hace esa división? Claro, es curioso, pero lo que ocurre es que cuando tú lees un texto sin detenerte, digamos, o bien obsesionarte con la ortografía, tú puedes entender lo que los niños quieren decir. Ya, muy bien. Es decir, los niños, eso es bastante interesante, por lo menos nuestros niños en Chile, tienen cosas que decir y las dicen más o menos bien, en el sentido de las ideas, ¿ya? Perfecto. Pero del punto de vista formal hay grandes problemas y eso hace, como decía Marcelo, ¿no es cierto?, tiene toda la razón, que tú dificultes mucho la comprensión al lector. Entonces tú tienes que tener paciencia para entender la idea, ¿no? Entonces yo creo que en la escuela tiene el deber, ¿no es cierto?, de ir enseñando la forma también para que tú puedas participar en una comunidad de hablantes o de escritores en español, ¿no? De manera que facilites también la circulación de los textos, porque si no es una especie como de interpretación muy difícil para el lector, ¿no? Marcelo, esta evaluación, por ejemplo, que se hace en sexto básico, demuestra lo que se ha construido desde que los niños empiezan a aprender a escribir. Y me imagino que las mediciones posteriormente, los cursos más avanzados en educación media, van mostrando que se arrastra esa dificultad, ¿no? Hasta llegar a los niveles más altos. ¿A qué se debe? ¿Por qué podríamos explicar esa situación? ¿Hay problemas en la enseñanza, la manera en que estamos enseñando a escribir a los niños? ¿Cuáles son, crees tú, las dificultades que hay en la sala de clases y que hace que lleguemos a ese escenario? Compleja pregunta, digamos. Ojalá tuviera todas las respuestas. Pero me parece bien interesante, primero, destacar que el hecho de contar en este caso con un CIMSE de escritura, que es una prueba que se aplica a los estudiantes del país, digamos, da cuenta de la valoración que se les está dando a esta práctica discursiva. Y eso yo creo que es un tremendo avance, ¿ya? Porque nos permite también, al saber más respecto del desempeño de los estudiantes, nos permite tomar medidas, tomar acciones, generar materiales y generar estrategias educativas que sean acordes al desempeño de ellos. Ahora bien, el modelo de escritura con el que se está trabajando y que va un poco en la línea de lo que también ha estado trabajando Carmen y su equipo, es un modelo que se ha implementado hace algunos años, digamos. O sea, tenemos en la historia de la enseñanza del lenguaje o de la lengua, tenemos distintos modelos y esos modelos han puesto focos quizás en aspectos más formales, quizás en aspectos de corte más oracionales versus un modelo más comunicativo. Perdón, en el que estamos insertos. ¿Modelos que se están utilizando desde hace cuánto? Para entender más o menos los quiebres. ¿Es reciente, un par de años, algo que se arrastra? Yo creo que desde los 80 al menos, ¿no? Ya, o sea, Sí, bastante sí. tiempo. Claro, pero los cambios en educación, tú sabes que son cambios paulatinos, digamos, que cuesta tiempo de lograr que se implementen adecuadamente, cuesta que los profesores conozcamos, nos adscribamos a modelos, sobre todo porque hay toda una investigación y una teoría detrás.
Se da el caso probablemente de algún profesor que estudió antes de esa época y los modelos epistemológicamente eran distintos. Entonces... Marcelo, disculpa, sí. ¿y cuál es el modelo actual para...? La enseñanza de la lengua está enfocada en lo que se ha denominado el enfoque comunicativo, o el enfoque comunicativo funcional, cuya finalidad es desarrollar la competencia comunicativa de los estudiantes, la capacidad de comunicarse eficazmente en distintos contextos, de manera adecuada, de manera correcta, un poco según lo que decías tú. Y en ese sentido uno podría decir, bueno, si el texto se comprende igual, no importa que haya una coma más o una coma menos, y es un riesgo que tiene el modelo. Y este enfoque comunicativo, como te decía, si bien se vale del conocimiento del sistema de la lengua, justamente, también tiene que considerar aspectos de corte más pragmático, aspectos relacionados con el sentido, con la construcción de sentido, con la participación de los interlocutores. Y si bien a nivel de universidades ya se lleva años justamente implementando, creemos que todavía hay harto que hacer al respecto. Creemos que es un trabajo bastante interesante, pero arduo, porque significa comprender que tú no te comunicas con palabras, sino con enunciados, con discursos, con textos. Y eso implica una interacción con el otro, implica una finalidad comunicativa. Por supuesto. Es bastante complejo y muy bonito. Hay hartos desafíos por delante. Vamos a seguir conversando, por supuesto, de los métodos de enseñanza, cómo mejorarlos, qué es lo que nos queda pendiente. Tenemos harto que hablar todavía en este capítulo de La Buena Educación, pero vamos a revisar, como siempre, lo que ha pasado durante esta semana en materias de educación. Cuáles han sido las informaciones, las noticias que han marcado la agenda, y lo hacemos en el segmento que revisamos siempre, que se llama La Semana con Educación y que hace todos los días domingo Juan Pablo Moraga.